Antes que nada, no usen mi nombre real ni el de mi hija en este relato, lo cual, como canal, lo respetaremos. Todo empezó hace unos años. Yo vivía en la ciudad con mi niña, a la cual le vamos a decir Lily. Teníamos una vida normal, nada del otro mundo, pero éramos felices. Hasta que un día, de la nada, se incendió nuestro departamento. Lo perdimos todo. Fue como si la vida nos hubiera dado una patada en el trasero y nos dijera: a ver, ¿cómo le hacen ahora? No teníamos a dónde ir, así que terminamos mudándonos al campo. Conseguí rentar un cuartito en una casa vieja y destartalada. El casero era un tipo desagradable que no paraba de quejarse del olor a humedad, como si fuera nuestra culpa. Pero era lo único que podíamos pagar con el sueldo miserable que me daban como jornalera en los campos de frutas. Los primeros días fueron un infierno. Me dolía todo el cuerpo a causa del trabajo, las manos llenas de ampollas y la espalda hecha pedazos. Llegaba a casa agotada, sin ganas ni de hablar con mi niña. Me sentía una porquería de madre. Pero ¿qué más podía hacer? Poco a poco nos fuimos adaptando. La gente del pueblo era muy amable, especialmente nuestra vecina, la señora Lucía. Era una viejita que vivía sola con su perrito. Siempre nos visitaba y le traía tartas a Lily. Mi niña estaba encantada, se la pasaba jugando con el perro de la señora Lucía. Todo iba marchando, entre comillas, bien, hasta que... Dios, aún me afecta cuando me acuerdo. Una noche de verano, estaba en la cama dando vueltas sin poder dormir. Hacía un calor de los 1000 demonios y tenía la ventana abierta de par en par. De repente, escuché un ruido raro que venía de afuera, como pisadas, pero diferente, más lentas y pesadas de lo normal. Me asomé por la ventana. Era muy pálido, tanto que casi brillaba bajo la luz de la luna. Llevaba en la mano uno de esos faroles antiguos. El hombre caminaba lento, como si no tuviera prisa. Yo estaba a punto de gritarle, preguntarle si necesitaba algo, cuando de repente se detuvo. Así, de golpe, se quedó quieto como una estatua, y yo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Después de un rato que se me hizo eterno, empezó a caminar de nuevo. Pero ahora, no sé cómo explicarlo, pero era como si estuviera espasmos. Se movía de forma errática. Se paró frente a la casa de la señora Lucía y se quedó ahí, quieto otra vez. En eso escuché un ruido en el cuarto de Lily y me distraje. Pensé que se había despertado, así que intenté ir a ver qué pasaba. Pero
No me pude mover. Era como si algo me estuviera sujetando, aunque no había nada visible. Y entonces sentí que me observaban. Volteé de nuevo a la ventana y ahí estaba, mirándome fijamente con una sonrisa enorme en la cara. Una sonrisa que no era normal, que no era humana. Me empecé a marear, todo me daba vueltas y de repente todo se puso negro. Desperté con Lily sacudiéndome y llamándome a gritos. Yo estaba de vuelta en la cama, como si nada hubiera pasado. Me levanté de un brinco y fui a abrazarla. Estaba llorando, asustada. Le dije que todo estaba bien. Cuando conseguí calmarla, me acerqué a la ventana. Había un montón de gente en la calle, todos vestidos de negro. Vi salir un ataúd de la casa de doña Lucía. Le dije a Lily que se quedara en la casa y salí a ver qué pasaba. La hija de la señora Lucía estaba ahí, llorando. Le pregunté qué había pasado y me dijo algo que no podía creer. Entre sollozos, me contó que encontró a su madre fallecida en la cama. Y lo peor es que llevaba días así. El cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición. Por eso tenían que enterrarla ya mismo, sin velorio ni nada. Yo no lo podía creer. Si apenas ayer habíamos hablado con ella, estaba perfectamente bien. Fuimos al funeral con Lily. En un momento creí ver al hombre pálido de la noche anterior entre la gente. Pero cuando me froté los ojos y volví a mirar, ya no estaba. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. El estrés, el calor, tenía que ser eso. Pasaron los días y no volví a ver nada raro. Lo atribuí todo con un simple sueño. La vida siguió su curso. Pero una noche, semanas después del entierro de doña Lucía, volví a escuchar esos ruidos, las mismas pisadas lentas y pesadas de aquella vez. Me quedé paralizada en la cama, con el corazón en la garganta. No quería mirar. Sabía que si me asomaba a la ventana, lo vería otra vez. Pero la curiosidad pudo conmigo. Me levanté temblando y me acerqué despacito a la ventana. Abrí un poco la cortina y ahí estaba el hombre pálido, plantado justo enfrente de mi casa, con su quinqué en la mano y esa sonrisa que casi le rebanaba el rostro. De repente levantó el brazo y señaló hacia la ventana de mi hija. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría encima. Quise gritar, correr a la habitación de la niña, pero no podía moverme. El hombre bajó el brazo lentamente y empezó a caminar hacia atrás, sin dejar de mirarme. Se fue alejando poco a poco, hasta que desapareció en la oscuridad.
En cuanto pude moverme, corrí al cuarto de mi hija. Estaba dormida, aparentemente tranquila, pero cuando la toqué, noté que estaba ardiendo. Tenía una fiebre altísima. La llevé corriendo al hospital del pueblo. Los doctores no sabían qué le pasaba. Le hicieron pruebas y más pruebas, pero no encontraban nada. La fiebre no bajaba. Pasé toda la noche en vela, sentado al lado de su cama. Le ponía trapos fríos en la frente, le daba agua, pero nada funcionaba. Mi niña empeoraba por momentos. Hacia el amanecer empezó a delirar. Hablaba de un hombre con una luz que la llamaba. Decía que quería ir con él, que era su amigo. No pude mantener la compostura. Lloraba sin parar. Intentaba hablarle, que me escuchara, que se quedara conmigo. Pero fue inútil. Justo cuando salía el sol, mi hija dio su último suspiro. Mi niña, mi bebé, se había ido y yo no pude hacer nada para evitarlo. Los días siguientes fueron como una pesadilla. El entierro, el papeleo, las condolencias de la gente del pueblo, todo pasaba a mi alrededor como si fuera una película. Yo solo podía pensar en una cosa: ese ser, fuera lo que fuera, había arrebatado a mi hija y no tenía idea de por qué. Pasé meses en un estado de shock, sin poder procesar lo que había pasado. Me sentía vacía, como si me hubiera arrancado una parte de mí. No tenía ganas de vivir, de seguir adelante. ¿Para qué, si ya no tenía a mi niña? Pensé en irme del pueblo, en volver a la ciudad, pero algo me retenía ahí. Tal vez la esperanza de entender qué había pasado, de encontrar una explicación. Pero el tiempo, dicen, lo cura todo, o al menos te enseña a vivir con el dolor. Poco a poco fui saliendo de ese pozo oscuro en el que me había hundido. Empecé a notar las cosas pequeñas de la vida: el canto de los pájaros por la mañana, el olor a tierra mojada después de la lluvia, la sonrisa amable de los vecinos. Han pasado ya varios años desde entonces. Me quedé en el pueblo. ¿Saben? Mucha gente me decía que me fuera, que empezara de nuevo en otro lado, pero no pude. Este lugar, por más dolorosos que sean los recuerdos, es lo último que me queda de Lily. Incluso he empezado a ayudar en la iglesia local, organizando eventos para los niños. Es terapéutico, supongo. Me hace sentir que estoy haciendo algo bueno, algo que a Lily le hubiera gustado. Y si algo he aprendido de todo esto, es que hay cosas en este mundo que no podemos entender. Cosas que desafían toda lógica, toda explicación racional. No sé si llamarlas sobrenaturales o qué. Solo sé que están ahí. Sé que esta historia suena a locura,
Si alguien me lo hubiera contado hace años, probablemente no lo habría creído, pero les juro, por lo más sagrado, que todo es verdad. Y si les sirve de algo, si les ayuda a estar más alertas, a cuidar mejor a sus seres queridos, entonces habrá valido la pena contarla. Porque al final del día, eso es lo único que importa: cuidar a los que amamos, hacer del mundo un lugar un poco mejor y recordar que por más oscura que sea la noche, siempre llega el amanecer. Así que ya saben, abracen fuerte a sus seres queridos y atesórenlos como si cada día fuera el último. Antes de continuar con el siguiente relato, quiero agradecer a los 100 suscriptores y a todos los que escuchan los videos. Gracias por unirse a la comunidad. Continuemos. Todavía me cuesta trabajo hablar de esto. Todo empezó hace como un año, cuando mi madre falleció. La verdad es que no éramos muy unidos, pero igual me dolió la partida. Un día, como de la nada, nos llegó un papel diciendo que habíamos heredado su casa en Tapalpa, Jalisco. Al principio no sabíamos qué hacer. Mi esposa Ana y yo vivíamos en un departamento en Guadalajara con nuestra hija Sofía. Estábamos hasta el cuello con la renta, así que cuando vimos esa oportunidad de tener casa propia, pues nos aventamos. Recuerdo el día que llegamos. Era una casa grande de madera, como las típicas cabañas que ves en las películas gringas. Tenía 2 pisos. Estaba algo descuidada con la pintura descarapelándose y unas cuantas tablas sueltas, pero se veía que con un poco de amor podía quedar bien. Entramos y el olor a encerrado estaba muy fuerte. Se notaba que nadie había vivido ahí en un buen rato. La sala era amplia, con una chimenea en una esquina y unos sillones viejos cubiertos con sábanas. La cocina era grande también, con una estufa antigua de esas que funcionan con leña. Subimos al segundo piso y ahí estaban los cuartos. Había 4 en total, más que suficiente para nosotros. Escogimos el más grande para Ana y para mí, uno para Sofía y los demás como cuarto de huéspedes y estudio. Esa primera noche casi no dormimos. Nos la pasamos limpiando y acomodando nuestras cosas. Encontramos muchas cosas viejas de mi madre. Algunas las tiramos, pero otras las guardamos. Ana se encariñó con un cuadro bien raro que encontramos en el ático. Era una pintura de un bosque, pero había algo en los árboles que no me cuadraba, como que las ramas formaban caras si las mirábamos de ciertos ángulos. A mí me daba mala espina, pero a Ana le encantó y lo colgó en la sala. Sofía, por su parte, nos soltaba una colección de muñecas viejas que habían sido de mi abuela. Eran de esas de porcelana,
con ojos de vidrio. Nos tomó como 2 días terminar de limpiar y acomodar todo, pero había algo raro, un olor como a azufre que no se iba por más que limpiáramos. Al principio pensábamos que era por lo viejo de la casa, o que tal vez había algún animal muerto por ahí, pero conforme pasaban los días, el olor seguía como de fondo. Sofía parecía adaptarse bien a la casa nueva, de hecho, demasiado bien, pero a los pocos días Ana me dijo que la había escuchado jugando y platicando en su cuarto. Cuando le preguntó con quién hablaba, Sofía dijo que con su nueva amiga Marta. Ha de ser una amiga imaginaria, pensé. No le di mucha importancia, pero las cosas no tardaron en ponerse raras. Una noche me desperté de golpe. Había escuchado algo, como pasos en el pasillo. Me levanté a checar y la vi. Vi a Sofía parada frente a la puerta del ático, hablando bajito. Cuando le pregunté qué hacía, volteó a verme con una mirada. No parecía ella. Marta quiere jugar, me dijo con una voz que no sonaba como la suya. Me acerqué para llevarla a su cuarto y sentí mucho frío. Sofía parpadeó varias veces y pareció despertar de un trance. La cargué y la llevé a su cama, pero no pude volver a dormir esa noche. Al día siguiente le conté a Ana lo que había pasado. Estaba preocupada, pero tratamos de no darle mucha importancia. Tal vez Sofía era sonámbula y no nos habíamos dado cuenta antes, pero las cosas empeoraron. El olor a azufre se hacía más fuerte. Empezamos a ver moscas por todos los lados. Ana se quejaba de que sentía como si alguien la observara cuando estaba sola en la casa. Todas estas señales me llevaron a buscar lugares en donde vivir. No podíamos estar así. Sin embargo, esto era tardado. Una noche, como a eso de las 1 de la mañana, me desperté con sed. Me levanté para ir por un vaso de agua y de pasada checar a Sofía. Cuando pasé por su cuarto, vi que la puerta estaba entreabierta y había una luz prendida. Me asomé pensando que tal vez se había quedado dormida leyendo o algo así. Ahí estaba Sofía, sentada en el piso en medio del cuarto, con uno de sus osos de peluche frente a ella. Tenía un cuchillo en la mano, de esos grandes de la cocina, y estaba operando al oso. Había abierto la panza y estaba sacando el relleno, y mientras lo hacía murmuraba algo en voz baja. Me acerqué un poco más. Quería gritar
correr y agarrar a Sofía, pero no podía moverme. Y entonces, como si hubiera sentido mi presencia, ella volteó a verme y le juro por mi madre que esa no era la mirada de Sofía. Era como si algo más estuviera mirándome a través de sus ojos. Me sonrió, pero no era su sonrisa dulce de siempre. Papi, ¿quieres ayudarme? Marta dice que necesita más pacientes. No sé cómo logré moverme. Corrí hacia ella, le quité el cuchillo y la abracé fuerte, como si quisiera protegerla de algo que no podía ver. Sofía parpadeó varias veces y empezó a llorar. Me preguntó qué pasaba, por qué estaba despierta tan tarde. Era como si no recordara nada de lo que acababa de pasar. La cargué y la llevé a nuestra recámara. Esa noche dormimos los tres juntos, Sofía en medio de Ana y yo. No le conté a Ana lo que había visto, pero desde esa noche supe que teníamos que salir de esa casa. Fuera lo que fuera que estaba pasando, estaba afectando a mi hija, y eso sí que no lo iba a permitir. Al día siguiente, mientras limpiábamos el sótano para colocar la casa definitivamente en venta, encontré una puerta que no habíamos visto antes. Estaba medio escondida detrás de unas cajas viejas. La abrí. Era como un cuarto oculto. Había estantes llenos de frascos con cosas que no quiero ni describir. Y fotos, muchas fotos horribles pegadas en las paredes. Gente, órganos. Era como sacado de una película de terror. Me quedé paralizado ahí, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Qué diablos había hecho mi madre? ¿O había sido alguien más? Entonces vi algo que lo explicó todo. En una esquina, un escritorio viejo, y encima había una foto enmarcada. La sacudí. Era de un hombre con bata de doctor, parado frente a la casa. La fecha en la esquina decía 1741. Salí corriendo de ahí y le conté todo a Ana, cada detalle. Estaba a punto de llamar a la policía cuando Sofía entró al cuarto. El doctor dice que no le gusta que anden husmeando en sus cosas. No sé cómo, pero logramos empacar algunas cosas y salimos de esa casa. Nos quedamos con unos amigos mientras buscábamos qué hacer. Hoy en día no sé el destino de esa casa. La dejamos ahí y jamás quisimos volver. Ahora vivimos en otro departamento en la ciudad. Es más chico que la casa, pero al menos aquí podemos dormir tranquilos. Bueno, casi, porque hay algunas noches en las que me despierto sudando, con la sensación de que alguien me está observando desde las sombras.